sesión. Bueno, muy buenos días. Señor secretario, ¿tenemos cuenta? Sí, presidente. A ver. Tenemos una comunicación de la Federación Central de Manipuladoras, Programa de Alimentación Escolar, FESEMAP, que señalan que ellas están con una gran preocupación, ya que hay un gran número de trabajadoras que no reciben gratificación garantizada por tener que estar a voluntad de la empresa para repartir sus utilidades, lo que hace que existan grandes medros realizando la misma actividad en la misma región. Es por lo que los citamos nos pueden recibir para dar a conocer la preocupación de la Federación de Manipuladoras, Programa de Alimentación Escolar. Este es siempre el tema que se ve en la Comisión Mixta de Presupuestos y en las licitaciones habitualmente se les deja, digamos, una parte para las gratificaciones. No sé ¿Podríamos dejar eso tal vez para verlo cuando en las subcomisiones respectivas de la Comisión Mixta de Presupuestos? Sí, lo podríamos derivar a la Exactamente, derivarla formalmente con una carta nuestra, explicando que yo hago esto, que creemos que es prudente, porque entendemos que lo han visto así en otros años en la discusión de presupuesto. Así es, presidente. Ok, y respondamos de esa forma también a las dirigentes. A las dirigentes, Okay, perfecto. me parece. ¿Algo más? Bueno, ¿qué tenemos entonces en la tabla? En primer lugar, presidente, tenemos el proyecto de ley que amplía el procedimiento de relocalización a concesión de agricultura que indica y establece permisos especiales de colecta de semillas. Perfecto. Bienvenidos a las autoridades de Secretaría de Pesca. Tengo que estar con nuestro subsecretario subrogante, don Román Celaya. Bienvenido. Acompañado del jefe de la división de Acuicultura, el señor Eugenio Zamorano, y asesor legislativo, el señor Dimitri Morales. Bien, sería útil si nos pudiera educar sobre el contenido del proyecto, ¿ya? Para proceder después a la discusión y eventualmente a su despacho. Perdón. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Buenos días a todos los miembros de la comisión. A continuación les voy a describir brevemente, ¿cierto?, cuáles son las ideas matrices del proyecto y finalmente voy a centrarme, ¿cierto?, en el informe financiero. Este es un proyecto que incurre en gastos y para ello cuenta con un informe financiero respecto a las nuevas actividades que impone este proyecto de ley. Solo como dato de contexto para ustedes lo puedan saber, la acuicultura hoy día es un sector importante para nuestro país, es la tercera o cuarta actividad más importante en términos de exportación después de la minería y la fruta y la celulosa, siempre se pelea ahí en la tercera o cuarto lugar. Está compuesta por el cultivo de distintas especies, hoy día la que más se conoce en Chile son los salmones y los choritos, pero también tenemos un segmento importante de pequeños productores de algas, de ostras, de ostiones y de otros cultivos más incipientes. Básicamente, este es un proyecto que pretende apoyar a lo que nosotros conocemos como mediana y pequeña acuicultura, que son los cultivos de choritos y algas fundamentalmente, respecto a los cuales hoy día hay aproximadamente 1.848 concesiones. En Chile hay en total 3.300 y fracción concesiones, de ellas 1.800 y fracción corresponden a este segmento de choritos y algas que tiene una diversidad distinta respecto a los salmones porque hay pequeños, medianos y grandes. En términos específicos, el sector mitilicultor es la segunda actividad más importante de Chile después de la salmonicultura. En el año 2018 exportó $200 millones. Todavía sigue habiendo una diferencia respecto a salmones. Salmón el año pasado exportó 5.300 millones, pero nuestra segunda actividad más importante son los choritos con $210 millones. Las cosechas bordean los 360.000 toneladas, se da fundamentalmente en la región de los lagos, prácticamente el 100% de la acuicultura de choritos en Chile se da en la región de los lagos. Es una actividad bastante más integrada respecto a lo que sucede, más diversa respecto a lo que sucede en la salmonicultura, porque en el caso de la mitilicultura hay 619 empresas, aproximadamente el 89% de ellas son pequeñas y medianas. Hay alrededor de 20 plantas de proceso y 42 agentes exportadores. Existen muchos gremios también, existen alrededor de 12 gremios de cultivadores, productores y exportadores, también compuestos por pescadores artesanales, por pueblos originarios, por personas naturales y jurídicas. Hay una alta diversidad en este sector en el caso de la mitilicultura. Bueno, ¿cuál es la necesidad del proyecto finalmente? Básicamente pretende abordar dos grandes materias. Lo primero tiene que ver con avanzar en un ordenamiento integral de la acuicultura en términos del posicionamiento de las concesiones de acuicultura. Las concesiones, en el caso de las distintas especies distintas de salmones, choritos, algas, la verdad es que a 20 años de su otorgamiento nos hemos dado cuenta que esas concesiones finalmente están mal emplazadas respecto a donde originalmente se otorgó por los problemas históricos de cartografía, porque se pidieron cercanas a la costa, por distintas
razones en realidad, pero es un hecho de la causa que en realidad los acuicultores suelen operar en lugares distintos donde y se les otorgó o donde ellos solicitaron, requirieron la concesión. En el caso de las concesiones de salmones, esto se está abordando a través de una figura que se llama relocalización, es decir, que permite que la concesión pueda reubicarse, ¿cierto?, renunciando al espacio anterior para otorgar una nueva concesión, y esa institucionalidad se llama relocalización. Lo que viene a hacer este proyecto es, de alguna manera, en un sentido de justicia, viene a extender o a ampliar la posibilidad de que las demás concesiones distintas de salmones, choritos, algas, ostras, puedan igualmente relocalizar y, por lo tanto, regularizar su situación de hecho, es decir, validar donde históricamente han operado las concesiones sin que caer, por cierto, en una infracción porque están operando en un lugar distinto, y todas las acciones que vienen con ocasión de la diferencia que hay entre el ser y el deber ser, por así decirlo. Bueno, esto solamente para mostrarles que es un proyecto que ha sido ampliamente socializado con los distintos actores. Se armaron mesas locales en el año 2015, en el año 2016, se presentó también en las mesas públicas que se generaron en reparte de la región de los lagos por parte de Cercotec, y también el proyecto de ley se presentó a la Comisión Nacional de Acuicultura, que es una instancia colegiada creada la Ley de Pesca, que tiene como función asesorar al presidente en la tramitación de proyectos de ley, y también está integrada por gremios de la mitilicultura y de otros cultivos como algas, ostiones y ostras, y ellos también vieron, ¿cierto?, y dieron su opinión respecto al proyecto de ley. ¿Cuál es el contenido, por tanto, del proyecto de ley? Básicamente, como ya les comentaba, este proyecto de ley pretende ampliar la figura de relocalización, que hoy día solo es posible para las concesiones de salmones, ¿cierto?, a todas las demás concesiones de acuicultura distintas de salmones. Sí, presidente. Es eso. O sea, la relocalización de los cultivos de salmones, sí, está regulado en otra parte. Exactamente, presidente. Es una... Respecto del resto de del resto, okay. Por eso es distinto de salmón, y por eso yo decía, es un sentido de justicia, en el fondo de igualar la cancha que tienen hoy día el resto de los cultivos respecto a los salmones. Lo otro también, regulariza emplazamientos cuando se trata de meros ajustes cartográficos. Es un proyecto que va a facilitar de mejor manera esta regularización, porque como yo les decía hoy día, la situación que se presenta es que los titulares generalmente históricamente han operado en un lugar distinto donde pidieron y se otorgó por el tema de las diferencias cartográficas, los cambios tecnológicos que han habido en este tiempo, y lo que pretende este proyecto es regularizar, por así decirlo, el título concesional y validar las concesiones donde históricamente se han operado para que efectivamente se pueda validar una situación de hecho. Este proyecto también pretende crear una nueva figura que se llama permisos especiales de colecta de semillas, y esto básicamente se refiere a la cadena inicial, por así decirlo, de la industria del chorito. Estos son pescadores artesanales que instalan cuelgas en el mar para que se fije naturalmente la semilla de chorito, y esa posteriormente se lleva a una concesión para engordar. Actualmente estos pescadores artesanales realizan esta actividad en permisos precarios que otorga la autoridad marítima por un plazo de un año, y un proceso bastante burocrático. Entonces, lo que pretende este proyecto es crear una nueva figura para darle facilidad, mayor certeza jurídica y desburocratizar también el procedimiento que históricamente han llevado adelante los mitilicultores de pequeña escala en materia de captación. Bueno, no voy a entrar en mayor detalle porque efectivamente la idea es poder centrarnos en las materias principales del proyecto, pero en el caso de la relocalización, como les decía yo, se va a crear la figura, la posibilidad de que los centros de cultivo distintos de salmones puedan, ¿cierto?, validar las situaciones de hecho donde históricamente han operado, respetando las reglas que tienen también las demás concesiones y que impone cualquier concesión de acuicultura, que es que se desarrolle dentro del área apropiada para la acuicultura, que renuncie a la concesión anterior para obtener esta nueva concesión regularizada, ¿cierto?, que se haga dentro de la comuna respectiva, que dé cumplimiento a la significación del borde costero, que se someta al sistema de evaluación de impacto ambiental en los casos que corresponda, por cierto, y básicamente responde a las mismas tramitación de una concesión de acuicultura. Este proyecto eleva o distingue los meros ajustes cartográficos, es decir, aquello donde pretende validar, ¿cierto? Este proyecto distingue dos situaciones. Aquellos meros ajustes cartográficos nos referimos cuando un titular que históricamente ha operado en un lugar, la relocalización lo que va a hacer va a validar en su título concesional esas coordenadas. En cambio, la relocalización es que derechamente el titular pretenda moverse de un lugar a otro, ¿ya? Y eso es
Esas son las dos situaciones que diferencia la ley. En el caso de las concesiones distintas de salmones, más del 90% de las situaciones se van a tratar básicamente de meros ajustes cartográficos, porque como les decía inicialmente, históricamente han operado por distintas razones en lugares distintos a los que pidieron. En pantalla ustedes tienen un esquema de lo que nos referimos con meros ajustes cartográficos, por así decirlo, en los polígonos celeste o verde, es donde la concesión donde pidió el acuicultor, pero en lo que está, por así decirlo, a mano alzada, es donde el titular históricamente ha operado. Entonces, lo que pretende este proyecto es llevar las coordenadas que están en la columna, en el cuadro, celeste o verde, llevarlas a lo que históricamente han operado y por lo tanto se entienda que la operación evidentemente se ha desarrollado en el lugar que corresponda, porque hoy día eso podría ser efectivamente motivo de infracción o multa y, por cierto, el objetivo es poder validar esas situaciones en el futuro cercano. Bien, respecto a los permisos especiales para colecta, yo les decía que es una actividad súper importante en la mitilicultura. Alrededor del 70% de la engorda de chorito hoy día en Chile se funda en la captación natural de semillas de chorito por pescadores artesanales que lo hacen instalando cuelgas para que se fije el chorito. Sin embargo, eso se hace en permisos precarios, que son de escasa importancia, se otorgan por un año y obviamente es un trámite burocrático y tiene poca certeza jurídica para los mitilicultores y por lo tanto eso es el soporte de la engorda de esta segunda actividad más importante de nuestro país. Y por lo tanto lo que crea este proyecto es que establece la facultad de que la subsecretaría sea quien, en atención a las condiciones ambientales y oceanográficas, defina estos sectores donde hay naturalmente captación de semillas, se establezca una fijación de áreas para colecta de semillas, que posteriormente se va a consultar a la Comisión Regional de Uso del Borde Costero, ¿cierto? La va a tramitar el Ministerio de Defensa a través de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas y finalmente se va a otorgar a la Subsecretaría en destinación para que la Subsecretaría lo pueda otorgar o asignar a quien obviamente cumpla con los requisitos que establezca el reglamento para poder acceder a ese permiso. Es una destinación que va a tener un plazo de 10 años, renovables por igual periodo, en el caso que se cumplan, por supuesto, la normativa sanitaria y ambiental, y hay un cambio respecto hoy día. Los permisos hoy día duran un año, ¿cierto? Y eventualmente no son renovables y los pescadores todos los años tienen que ir a la subsecretaría a pedir estos permisos para poder mantener y sostener en el tiempo su actividad de colecta de semillas. Se establecen reglas, por supuesto, para poder definir cuando dos o más personas estén pidiendo un mismo espacio, ¿cierto? Se establecen reglas de decisión para poder beneficiar a aquel mitilicultor histórico o que haya tenido actividad en forma previa. Como les decía, se otorgarán estos permisos por el plazo de la destinación, que son 10 años, y serán renovables en la medida que se cumplan con, obviamente, las condiciones de ejercicio de la actividad y las obligaciones sanitarias y ambientales. Estos permisos se establece la opción de que sean transmisibles, pero en ningún caso se puede hacer un derecho jurídico respecto de ellos, sino podrán ser vendidos, por así decirlo. ¿Ya? Eso es súper importante también para poder respetar la actividad. También van a tener que pagar, hoy día estos permisos pagan por línea instalada, y cuando se sometan a este nuevo régimen, el costo va a ser similar a lo que hoy día paga una concesión de acuicultura, que es un valor de 2 UTM por hectárea, que en general es muy similar al valor que hoy día pagan por línea instalada los permisos de escasa importancia. Y también se establece la facultad que la subpesca defina cuáles sean las temporadas de colecta, porque la actividad de colecta se basa en que se instalan las líneas, se fija la semilla y se saca esa semilla. Es decir, no se mantiene en el agua para que eso finalmente engorde, porque ahí ya pasaríamos a otra actividad que se llama engorda de chorito. Aquí la actividad es captación de semillas, es decir, se fijan y se sacan del agua para posteriormente llevarlo a un centro de engorda. Se establecen también reglas de decisión respecto de las limitaciones que cuántos colectores se podrán establecer por superficie, cuál va a ser la temporada, etcétera. También se establece la posibilidad de excepcionar las temporadas de captación de semillas por eventos de fuerza mayor, sanitarios, medioambientales, porque eso es algo que sucede hoy día y lo estamos viendo permanentemente por los efectos del cambio climático, que por desfases de temporada, muchas veces la temporada de fijación se desfasa o los titulares no pueden retirar los colectores porque necesitan tenerlos más tiempo para poder llegar a la semilla, y por lo tanto se establece la excepción de que sea la subsecretaría la que, en atención a los antecedentes, por supuesto, pueda generar
estas, por así decirlo, excepciones para poder darle continuidad a una actividad tan importante como es la mitilicultura. Por cierto, que si se observa que esto es un efecto prolongado en el tiempo, también se genera la posibilidad de que la subpesca pueda estudiar qué otros sectores se puedan definir para que estas personas que históricamente desarrollaban captación acá puedan continuar su actividad en otra zona, porque también puede haber desplazamiento de bancos naturales de chorito, por lo tanto cambian los sitios de colecta de semillas. Se establece, sí, una situación particular para la región de los lagos, como yo les decía, el 100% de la mitilicultura, por así decirlo, en Chile se desarrolla en la región de los lagos, y en el caso de la colecta de semillas no es muy distinto. Entonces se establece un régimen particular en la región de los lagos, y es que la subpesca va a determinar cuáles son los polígonos o estos nuevos permisos de escasa importancia, que son estas destinaciones de 10 años, y va a establecer llamados a concursos para que las personas puedan postular a estos permisos. Y las reglas de decisión que están planteadas en el proyecto de ley están pensadas para que en este llamado concurso tengan siempre preferencia a aquellos pescadores artesanales que históricamente han desarrollado la colecta de semilla en los permisos de escasa importancia. Se establece que se van a hacer 3 llamados a concurso, ¿cierto? Y en los 3 llamados van a poder participar. Siempre van a tener el primer beneficio aquellos pescadores artesanales que hayan desarrollado actividad, pero en el segundo y en el tercer llamado también se abre la posibilidad de que otros titulares distintos de pescadores que hagan colecta también puedan hacer uso de estos permisos, de estos nuevos permisos de colecta, para que puedan, ¿cierto?, desarrollar la actividad de colecta de semilla en la región de los lagos. Bueno, también establece dos normas que el proyecto de ley pretende abordar, que se refiere a las causales de caducidad. Esto también tiene un efecto, porque como les decía yo, el proyecto pretende validar las situaciones de hecho y por lo tanto validar donde el titular históricamente ha operado en sus concesiones. Pero hay un efecto que esto puede tener, que tiene que ver con las causales de caducidad, porque si el titular no ha operado en el lugar donde debiera haber operado, efectivamente eso no computa para la operación y eso podría generar un efecto de caducidad. Y el efecto de caducidad tiene un alto impacto en pequeños productores, particularmente en el caso de choritos y algas. Y lo que por lo tanto pretende plantear el proyecto es, dado que se va a realizar un proyecto de relocalización o de regularización cartográfica de las concesiones, el proyecto dice que mientras no se termine la regularización cartográfica, ¿cierto?, no se aplicará la causal de caducidad por no operación a las concesiones que participen de este proceso, porque parece justo y saludable de que, estando en un proceso donde el Estado valida las posiciones, ¿cierto?, no sea el Estado también que les quite el permiso al mismo tiempo, y por lo tanto se establece una situación de equidad para poder facilitar el proceso de la regularización. Y eso básicamente es lo que establece el proyecto. Por tanto, presidente, este es un proyecto de ley que fue recientemente aprobado en la Comisión de Pesca del Senado por unanimidad. Se presentaron indicaciones, pero fue aprobado todas las indicaciones por unanimidad por parte de la Comisión, y es un proyecto que tiene informe financiero. El informe, en pantalla ustedes tienen un informe financiero que está actualizado respecto a los valores y por lo tanto difiere en lo que respecta del informe financiero con el cual el proyecto ingresó a la comisión, porque están actualizados los valores de los HH, los recursos, los viáticos y los grados de las personas que están contratadas. Es un proyecto que tiene por lo tanto 3 nuevas actividades adicionales para el Ejecutivo, que es, por una parte, llevar adelante la relocalización o la regularización de las concesiones distintas de salmones, crear la figura de los permisos de escasa importancia, porque la subpesca tiene que definir las áreas, ¿cierto?, afectarlas, publicarlas en el diario oficial y posteriormente asignarlas, y una tercera labor que más bien es de la fiscalización, del Cernapesca, fiscalizar la correcta instalación de la colecta de semilla, que se dé cumplimiento a los requisitos y las obligaciones, y por lo tanto vienen labores de fiscalización. Es un proyecto que... Es un proyecto que en régimen al año 3 tiene un gasto de 318 millones y fracción, ¿cierto? Y eso está explicado por los gastos que incurre la Subsecretaría de Pesca y el Servicio Nacional de Pesca en materia de fiscalización. Bueno, ahí está explicado su pesca básicamente por remuneraciones, al primero operación e inversión, porque evidentemente hay que visitar las regiones para definir los mejores sitios, ¿cierto?, levantar los estudios técnicos, y el año en régimen ya viene básicamente etapa de gabinete y administrativa, y por eso solamente son las remuneraciones, y en el caso de Cernapesca tiene bastante más gasto en operación, porque a ellos les impone la labor de fiscalizar la correcta instalación de los colectores, ¿cierto?, y el retiro y el cumplimiento de todas las obligaciones.
En términos específicos de personal, bueno, el gasto es lo que ustedes ven en pantalla, básicamente explicado por la Subsecretaría de Pesca, que hay... Sí, presidente. Sí. ¿Eso es el total? Ese es el total. En régimen son 318 millones al año 3. Ahora, de estos 208 millones 705, que es el que en régimen, de alguna manera es aproximadamente el 75% es para la relocalización de los cultivos. Por lo tanto, la nueva tarea relocalización tiene en régimen un gasto fiscal de aproximadamente 147 millones, y la diferencia para los 208 está explicado por la creación de la figura de los permisos de escasa importancia, que son APP 49 millones y fracción. Esos dos suman los 208 millones de parte de la subsecretaría. En el caso de Senapesca, básicamente está explicado por la fiscalización de los permisos, la captación de semillas. Bueno, el desglose en personal, en el caso de los funcionarios, en el caso de la subsecretaría, está pensado la contratación de 12 personas. De esas 12 personas, básicamente 7 son para efectos de la relocalización, y la diferencia está pensada para la creación de la figura de los permisos de escasa importancia. Fundamentalmente que hay geógrafos, biólogos marinos. Disculpe, ¿usted es don Eugenio o don Dimitri? Don Eugenio. Don Eugenio, me sí. pareció. Peor de que lo interrumpa, porque el senador Pizarro me pide la palabra. Yo... Quería hacerle un par de consultas, presidente. No alcancé a captar cuántas son las relocalizaciones que tienen que hacer. Segundo, cuántos son los años de transición, porque de normalización o regularización, como quieren llamar. Y tercero, ¿por qué habla de que en el año tercero y en régimen va a seguir el costo de 300 y tantos millones, incluyendo los dos, la contratación de funcionarios y la operación? Si en un momento determinado se va a terminar de relocalizar, se va a terminar de hacer la ubicación de los permisos menores, ¿ese personal va a seguir haciendo qué? Salvo que fuera el de fiscalización, que podría ser El de fiscalización es uno. Por eso, estoy dando la razón. Entonces, ¿por qué se habla año 3 y en régimen, pensando hacia adelante? Si hay un tiempo determinado, hay una función determinada, hay una relocalización o regularización determinada en una cantidad X de concesiones que hoy día no están acorde a lo que se les entregó, ¿por qué se está pensando en tener de manera continua ese mismo número de funcionarios? Bien, por su intermedio, presidente. A ver, aproximadamente, yo les decía, hay en Chile 3.300 concesiones. De esas 1.300 y fracción son de salmones, que no responden a este proyecto, y por lo tanto son aproximadamente 2.000 concesiones las que van a formar parte de este proceso, ¿ya? Ahí tenemos 2.000 concesiones de choritos, algas, ostiones, abalones, ostras, todo lo que no sea salmones. Pero solamente estamos hablando de choritos y algas. O sea, aquí no entran ni los ostiones. Sí, los ostiones también. Sí, por eso es que habló solo y que solo estaba radicado en la... No, lo que pasa es la región de los ríos, dijo, de los lagos. Sí, lo que pasa es que solo eso, senador, el tema de la región de los lagos, yo me concentré porque ahí está el 100% de la producción de chorito, y porque hay la segunda parte del proyecto, que es crear los permisos para colecta de chorito, impacta solamente en la región de los lagos. Las algas también están incluidas. Pero este proyecto, para claridad de todos los presentes, es para todas las concesiones distintas de salmones. Choritos, algas, es fundamentalmente, pero tenemos de ostiones, ostras, abalones, todo lo que sea distinto a salmones. ¿Y las áreas de manejo? Este proyecto otorga la facultad para que la subsecretaría también pueda regularizar las coordenadas del área de manejo. Sí, es una indicación que se aprobó en la Comisión de Pesca del Senado, efectivamente, porque las áreas de manejo, no está mencionado acá, Senado, efectivamente, pido las disculpas, pero efectivamente se incorporó como indicación en la Comisión de Pesca la posibilidad de que la subpesca pueda ajustar las coordenadas geográficas del área de manejo, porque pasa lo mismo que en las concesiones. Los bancos naturales están acá, pero el decreto está acá. Entonces, finalmente los pescadores cultivan al lado, o sea, explotan el banco natural al lado, y por lo tanto esto lo que va a hacer va a poder regularizar las coordenadas del área de manejo para que los pescadores no sean sancionados porque están explotando el banco natural un poquito más al lado de donde dice el decreto, que es básicamente lo que hoy día sucede. Pero sí, el proyecto también incorpora las áreas de manejo. Bueno, y eso en parte explica
lo del año 3 en régimen, porque efectivamente las concesiones de culturas es un universo de alrededor de 2.000. En el caso del área de manejo son alrededor de 700, pero en carpeta viene la creación de nuevas áreas de manejo y por lo tanto nosotros estimamos que las personas que sean parte de este proyecto van a tener que seguir desarrollando no la corrección del título, sino que el otorgar desde ya las coordenadas correctas. Y eso es un trabajo que, a juicio nuestro, lo tiene que hacer el Estado cuando otorgue el espacio. Por eso es que se mantienen en régimen. No es porque tengamos que seguir corrigiendo situaciones que hoy día suceden, sino que para las futuras áreas de manejo debiera ser el Estado el que evidentemente corrija las coordenadas desde su origen. Y por eso está planteado en realidad en régimen los funcionarios. Esto modifica también las facultades que tiene el Ministerio de Defensa en esta materia, porque las concesiones en definitiva las entrega el Ministerio. Claro, pero el Ministerio de Defensa lo que hace de alguna manera replica las coordenadas que la Subsecretaría de Pesca incorpora en el proyecto técnico cuando la aprueba. Por lo tanto, el punto es que salgan desde su origen, esta es la coordenada correcta, porque el Ministerio de Defensa en eso la verdad es que no innova respecto a las coordenadas que nosotros como Subsecretaría aprobamos los proyectos técnicos. No hay discusión técnica en esa materia. Para entenderle, don Eugenio, cuando se pide la concesión originalmente, que hoy día hay que modificar eso porque se le dio tal espacio, tal superficie con tales coordenadas y por las razones que sean, error o decisión del concesionario, se estableció en otro lugar, adyacente, cercano, no puede quedar. Entonces lo que usted está planteando ahora es que la autoridad hoy día va a velar desde el inicio para asegurarse que el establecimiento de la concesión sea dentro de las coordenadas que se le dieron, porque no entiendo dónde estuvo el problema de origen acá, que se dio una autorización con una coordenada X y el concesionario no la estableció en el lugar X, en el X movido por algo. Y hoy día, ¿cuál es la diferencia? ¿Que la autoridad lo va a prevenir previamente? O sea, no estoy entendiendo. Yo sé lo que está haciendo el proyecto, pero quiero saber cuál es la novedad, porque quiero decir que el proyecto, más como lo explicaron a nosotros, y este es un proyecto que yo lo anticipo al tiro que va a generar debate. Yo sé que nosotros tenemos que verlo en su caso, pero surgen alguna inquietud, porque una cosa es decir que yo voy a regularizar, y se puede prestar para bien, voy a regularizar. Otra cosa es que voy a ver cómo hago para relocalizar, que es distinto ya, desplazo, y yo me imagino que alguien habrá estudiado qué pasa con el sistema, si las consultas, cómo queremos. Yo me quiero informar del proyecto, le quiero decir al tiro. Claro. ¿Y qué pasa con las áreas que se dejan ahora? Sí, yo me voy de acá, pero ¿qué pasó ahí con todo lo que ocurrió ahí? No sé, quiero averiguar. Y lo tercero es que usted habla ahora de las áreas de manejo, que no la había mencionado. Y eso ya es distinto, así que yo regularizo algo que debería haber estado acá, pero está aquí corrido para el lado, entonces ya te lo voy a arreglar, eso ya la puedo entender. Decir que de aquí me lo voy a despasar hasta otro lado, pero después además está hablando de las áreas de manejo. Y como muy bien apuntó algún senador, esto no es solamente los choritos y las algas, sino que es todo lo... Por último, le anticipo al tiro que el proyecto, el informe financiero que tenemos, y de ahí el subsecretario subrogante, tiene fecha 12 de julio del 2017, o sea, se van a cumplir 2 años del informe financiero. O sea, y yo valorando el desglose que tiene acá actualizado, creo que sea necesario que venga un nuevo informe financiero, actualizado por la Dirección de Presupuesto. Me parece a mí. Dicho eso, me pidió la palabra el senador García y el senador Monte. Muchas gracias, presidente. A ver, presidente, informar a la comisión que a mí me ha tocado ver en Puerto Saavedra, donde hay personas que siembran o tienen bancos de choritos. Me ha tocado ver que efectivamente, mira, los cursos de agua han bajado tanto, se han reducido tanto, que hay concesiones, y yo puedo dar fe porque los he acompañado, que están en tierra. Son choritos de tierra. Y la tierra no produce choritos, pues ese es el problema. Entonces yo por eso creo que es necesario este proyecto, porque de hecho yo he ido a la Subsecretaría de Pesca acompañando a los dirigentes de los buzos, acompañando a los dirigentes de quienes producen estos choritos. Puerto Saavedra es una zona que tiene fama por su chorito maltón. Y la verdad es que la subsecretaría no tiene esta facultad. ¿Y qué hace? ¿Qué hace? O sea, si cuando se va a medir y cuando se va a comprobar,
los pescadores tienen razón, sus concesiones no están donde estaban hace 10 años atrás. Se han ido secando, por decirlo de alguna manera, yo así en mi manera de entender. Entonces, yo creo que por eso es que es necesario darle esta facultad a la Subsecretaría de Pesca. El otro problema que tienen es que frecuentemente, y yo aquí no sé, frecuentemente hay dificultades con la Subsecretaría de Pesca. La Subsecretaría de Pesca les niega las concesiones porque las están pidiendo donde hay bancos naturales. Y ahí viene toda una discusión científica en realidad, pues si lo que hay es un banco natural o es prácticamente nada. Lo que yo he visto, me ha tocado ver, es que prácticamente no hay nada. Entonces viene toda una discusión y estas cosas se alargan y se demoran y los pescadores vienen y en fin. Yo no sé qué van a hacer con eso en realidad, porque es parte del problema. Es parte del problema, el reconocimiento de los bancos naturales, cómo se establece que un banco es natural y por lo tanto no se puede otorgar concesión sobre un banco natural, en fin. Pero la necesidad del proyecto, por lo menos en mi zona, radica en eso, radica en que hay concesiones que como normalmente además se otorgan o se otorgaban a orilla de río, tal manera que fuera fácil poder controlar, poder además producir, y los caudales de los ríos han ido disminuyendo tan significativamente que eso hace, y como digo, doy fe de eso, que hay concesiones que con el paso de los años han terminado en seco, digamos. Gracias, presidente. Gracias, senador Montes. Yo primero quiero disculparme porque llegué atrasado, porque estaba en comisión arriba, se me superponen dos comisiones. No conozco el tema, primera vez que lo miro, y también me da ganas de informarme más para tener más propiedad en la decisión, o sea, para poder decidir con mayor fuerza. O sea, en términos generales me parece clarísimo que es bueno fortalecer la subsecretaría, fortalecer el Estado en su capacidad de regular situaciones, ya sea por daño ambiental o por desplazamientos, como señala el senador García, o por distintos otros factores que tiene que haber una capacidad regular. Yo conozco dos situaciones que me hacen pensar o preguntar. Una es todo el tema del salmón, porque está excluido. Pero yo quisiera saber si dentro de las facultades que tiene la subsecretaría le permite intervenir cuando ve que hay un daño ambiental mayor. Entiendo, nosotros constituimos incluso hipoteca, ¿no es cierto? Una ley constituyó hasta hipoteca sobre el borde para resolver la situación financiera de las empresas del salmón, cosa totalmente insólita. Nunca había ocurrido sobre un bien público que puedan constituirse hipotecas, ¿no es cierto? Eso, pero, y se salvaron por eso. Pero yo quisiera saber si ellos están actuando correctamente. ¿Cómo? Sobre los derechos de agua también. Sí. Pero se entregan en garantías, se entregan en prendas. Sí, aquí fue sobre el fondo de mar. Pero yo lo que quisiera simplemente es preguntar si eso está operando bien o no. O sea, si no necesitan alguna facultad adicional a ustedes que les permita decir, mire, las cosas están con problemas y se están provocando daños, porque hay muchas referencias de que hay problemas para los que somos totalmente, que no sabemos sobre este tema, quisiera preguntar. Y lo segundo, yo conozco el Golfo de Arauco, concretamente Tubul y el Pelillo. Y obviamente muchas veces se ha tratado de desplazarlo y los polígonos y redefinirlos muchas veces, esto por año, antes incluso de estas leyes. Y siempre hay grupos de poder que tratan de que esto ocurra, y que quieren que se desplace en función de que favorezcan ciertos intereses. A veces el problema es que la erosión del suelo y lo lento que ha sido la mantención del suelo y la plantación de nuevas impide el desarrollo adecuado. ¿Qué asegura con esta facultad que le damos a la subsecretaría que haya un cierto equilibrio y no genere un desequilibrio de poder de acuerdo a la capacidad de influencia de distintos sectores? ¿Qué da certeza? ¿Qué ecuación se va a aplicar en el caso de los desplazamientos para que no se altere esto? Hay demasiado juego de poder en torno a esto porque son muchos recursos, en el caso del Pelillo estoy hablando, pero probablemente hay otros productos que tienen una situación similar. O sea, mi problema no está en la facultad de la subsecretaría, sino que cómo asegurar que la subsecretaría actúa de una manera tal que respeta los equilibrios, los derechos y las condiciones que tienen los distintos sectores, porque aquí son muchos pescadores pequeños, ¿no? Y que hay grupos de mucho interés y con fuerza que tratan de aprovechar condiciones favorables, a lo mejor esperando 4 o 5 años, que se reconstituya el valor que tiene una zona, por ejemplo, para plantar semillas, para plantear pelillo. Porque a veces se demora 4 o 5 años en reconstituirse la capa. Esa sería mi pregunta, presidente. Puede continuar, como ve, tenemos
Estamos muy creativos nosotros. Yo armé la cooperativa del Pelillo. Gracias, Tenéis terreno, presidente. Pelillo. En primer lugar, entregaremos a la brevedad el informe financiero actualizado, digamos, no obstante que viene en la presentación, pero efectivamente el informe que aparece ahí es el que ingresó el proyecto y por lo tanto, digamos, cogemos su solicitud. Respecto del origen, digamos, de por qué se produce esto en su origen, la verdad es que estas concesiones vienen de hace más de 20 años y la verdad es que el principal problema se debe a la tecnología disponible en esa época, es decir, de cómo traspasar lo que está en el papel a llevarlo al mar. Es decir, mire, si este es el rango donde va a estar la concesión, este es lo que usted debe hacer, digamos, en el lugar donde corresponde. Y la instalación, no había naturalmente ni Google Earth, ni toda esa tecnología tan fácil hoy día, era más compleja y naturalmente eso generó las pequeñas diferencias que hoy día se llaman, para estos efectos, los ajustes cartográficos. La relocalización es distinta, digamos, porque eso ya tiene por objeto... Sí, así es. En el caso de la relocalización, lo que se está buscando, digamos, es cambiarla de lugar por diferentes razones. Ahí Eugenio creo que será más indicado para explicar cada una de las posibles efectos, pero en esa situación la idea es sacarlas de algunos lados del borde costero donde están, porque ya interactúan con otro tipo de actividades, etcétera. De esa manera, digamos, se puede, entre comillas, lograr mantener la actividad, pero por otro lado, digamos, evitar que interactúe o se conflictúe con otro tipo de actividad dentro de la zona. Respecto de qué es lo que se va a hacer sobre los casos en que las relocalizaciones generen dejar un espacio, entre comillas, con la producción previa o el trabajo previo, donde puede haber daño, entre comillas, en el sector, eso naturalmente está regulado a través de las obligaciones ambientales y sanitarias que tienen cada una de estas empresas, en el caso de que sean empresas, o personas, en el caso de que sean personas. Las normas en esa materia se refieren a los reglamentos tanto sanitarios como reglamentos ambientales, tanto de la Subsecretaría de Pesca como de la Superintendencia y Ministerio respectivamente. No es solo de la Subsecretaría en este caso, sino que también las obligaciones las impone, fiscaliza y sanciona eventualmente la Superintendencia de Medio Ambiente. Por otro lado, efectivamente hay que tener presente que estas concesiones, que son distintas a los salmones, están preferentemente utilizadas por pequeñas empresas o medianas en el mayor de los casos, pero todo lo que dice relación con el ejercicio de las colectas de choritos y similares, la hacen, digamos, no pequeños, sino que pescadores artesanales y sus familias en las zonas de que estamos hablando, como decía el senador García, o en los lagos, que en el fondo es una actividad previa a la engorda y posteriormente al cultivo propiamente de los choritos, que es la actividad más importante en este caso. O sea, estamos a través de este proyecto tratando de regularizar también y de alguna manera darle certeza, viabilidad y tranquilidad, entre comillas, a este grupo de familias que desarrolla estas actividades, digamos, que son muy artesanales y que y que la industria no ingresa en este sector. Es decir, este proyecto no está pensado ni para la industria grande ni mediana, está pensada o para las pequeñas empresas o para el grupo de personas que se dedican a estas actividades. Senador Pizarro. Sí, es que, a ver, dos cosas que me gustaría que me aclararan. Usted acaba de decir recién que en el caso de la relocalización también se está pensando en desplazar lo que hoy día son zonas entregadas en concesión que pueden estar en contraposición o conviviendo con otras actividades que se desarrollan también en el sector y que puede que no sean compatibles o que una complica a la otra. Y eso obviamente es un criterio bien distinto a decir, mire, a lo que hay y donde están trabajando yo relocalizo. Eso es bien distinto porque ya está hablando de desplazar. Y entonces a mí por lo menos me gustaría saber si han pensado en eso, qué tipo de criterios es el que van a usar, cuáles van a ser los argumentos para cambiarse de un lado a otro o qué es lo que van a priorizar, qué actividad distinta a la producción, en este caso la agricultura de chorito, puede obligar a que se genere un desplazamiento o que se permita un desplazamiento.
porque es evidente lo que decían los senadores recién acá. El relocalizar va a implicar un mapeo distinto de lo que hoy día existe. Se supone por los monitos que ustedes mostraban que no va a ser mucho el desplazamiento, pero algo va a haber, y sobre todo con el argumento que usted ha entregado. Eso es lo primero. Lo segundo, entiendo que lo fundamental aquí es darle la facultad para que relocalicen lo que ya está establecido, que por lo que usted decía es una industria que se maneja fundamentalmente por pymes, por empresas medianas y que hacen una exportación que es importante para el país. Eso, por lo que entendí en la segunda parte del proyecto, está sustentado en esta otra actividad que son las de los recolectores de semillas, llamémoslo así, ¿ya? Que yo no sé si son pescadores individuales, son organizaciones de pescadores, seguramente una mezcla, pero que ya tienen entonces también estas áreas de, ¿cómo tiene un nombre técnico? Porque no son concesiones propiamente tal, los permisos de escasa importancia, que es la que les permite desarrollar una actividad económica. Que el permiso de escasa importancia da para todo, porque eso permite instalar un kiosco de venta de productos hasta esto, que en el fondo es una suerte de mini concesión o de concesión transitoria o para un solo objetivo. Entonces, en este segundo objetivo que persigue el proyecto, usted dice que ahí va a entrar fundamentalmente los que le dan soporte a esta actividad. Pero está el problema que esta legislación también va a abarcar a todas las otras especies que hoy día pueden tener un tratamiento similar. Entonces uno piensa en los ostiones hay concesiones particulares, hay concesiones privadas, o hay concesiones también entregadas o áreas de manejo entregadas al sector de la pesca artesanal en distintos lugares y sobre bancos naturales, que es lo que planteaba el senador García. Y esto puede cambiar completamente la realidad porque pueden acogerse a los mismos beneficios. O sea, yo me imagino una bahía como la de Tongoy, en el tema de los ostiones, que está sobresaturada. Las peticiones de relocalización van a ser infinitas, desde los artesanales hasta los que tienen las actuales cultivos. ¿Y cómo les vamos a decir que no? Pregunto, en el caso de las algas pasa un poco lo mismo, por lo menos en la zona nuestra, que es un producto. ¿Qué es lo que pasa con las áreas de manejo, con los pescadores artesanales que en una primera fase, como usted bien decía, pidieron mucha cantidad de hectáreas porque no tenían un conocimiento exacto de qué es lo que podían manejar o qué recursos eran los que podían, ¿no es cierto?, trabajar o mantener? También ellos van a poder acogerse a esto. Y eso sí que va a generar un cambio importante. O sea, lo que quiero decir es que esto no es un proyecto chico, acotado. Es un proyecto que puede influir de manera muy distinta dependiendo de la actividad productiva, extractiva o incluso de costumbre. Entonces me preocupa que esta situación, ahora ya no me preocupa más el tema de que después del tercer año, porque no cabe duda que lo que ustedes están planteando ahí frente a esta posible demanda, le va a hacer falta mucho más personal para poder trabajar, determinar bien esto y después hacer una fiscalización adecuada. O a lo mejor estamos totalmente equivocados y nos estamos imaginando un problema mayor de lo que realmente es. Porque lo que al principio parecía como un proyecto dirigido exclusivamente para una región, para una actividad productiva o dos, pero fundamentalmente los choritos, ya estamos en un tema mayor. ¿Le puedo pedir que se puede retroceder la diapositiva a donde estaba el mapa que ponía el ejemplo de la regularización? No, de la relocalización. De la regularización primero. Voy a ir primero. Mire, eso, yo entendía que el proyecto, lo grueso era esto. Yo entendía que el proyecto era, además de que estaba agotado a la 10ª región, además que era para los choritos, por decirlo así, o la alga, pensaba además que lo que apuntaba era, mira, tengo una situación, que pequeños y medianos, pero pequeños, pescadores artesanales, que están, comillas, legales, porque pidieron su permiso, se les autorizó, se les dio unos metros, esto tiene kilómetros cuadrados, serán, no sé cuántos kilómetros cuadrados,
fíjese que con la tecnología de hoy día, lo cual ellos pues no la tengan, pero el Estado chileno hace 20 años tenía tecnología, si no sabríamos dónde está nuestro mar territorial, nuestro mar, todas esas cosas, que no quiero entrar en discusiones, pero ya, eso, la Armada tiene que tener capacidad para determinar exactamente dónde está la Goya Prat. ¿Ah? Entonces, dicho eso, yo entendí que esto era para regularizar, es decir, mire, efectivamente, viendo esa pantalla, mire, a usted le dieron esa área verde color turquesa, ¿ya? Y usted, por las razones que sea, porque los cursos de las aguas, como se señaló acá, o porque usted se equivocó, porque está corrido, pero está ahí. Entonces ahí el esfuerzo que hace el Estado para sanear esas situaciones la voy a regularizar. Y tenía una lógica. Alguien podrá discutir que no, que tiene que ceñirse donde está, pero ya está operando así hace no sé cuántos años y el Estado va a hacer en el fondo aceptar un hecho y va a legalizar ese hecho. Sí. No es tan sencillo, porque probablemente donde pudiéramos correr ya está otorgada esa concesión a otra persona. Bueno, si los espacios que hay, yo creo que son muy pocos. Claro, tal vez, porque tal vez a ese mapa le faltó ponerle más colores, más rayas, porque tal vez está lleno de concesiones una al lado de la otra y están todos montados uno arriba del otro, está en el sentido de que está ahí traslape. O sea, pero así todo, senador, se lo concedo, pero no me escapo todavía de la lógica. Pero este proyecto tiene tiene un segundo elemento, que es la relocalización. O sea, de donde estoy ahí me voy a otro lado, suponiendo que hay espacio. Entonces, y eso abre todo un mundo de situaciones que tal vez están resueltas, y tal vez estamos exagerando, pero uno ve que esto es otro criterio. ¿De qué tamaño van a ser las relocalizaciones en metros cuadrados, los mismos kilómetros cuadrados? Y si los lugares son distintos, y tal vez hay áreas que son mejores o peores que otras. O sea, ¿cuáles son los criterios que tiene uno de cero cuando comienza con una concesión? O sea, yo siento que este es un proyecto que sí se ve sencillo, pero tiene muchas atribuciones. No quiero sonar negativo, al contrario. Perdón, y yo creo que nos corpasa esta pregunta porque después dicen que legislamos a la rápida acá. Se olvidan los párrafos, la culpa es del Senado, entonces ahora vamos a ser muy rigurosos en esto. Cuando quiera. Gracias, presidente. Respecto a algunas consultas que se han hecho sobre el particular, sobre la ubicación y los criterios para la relocalización, el proyecto lo que propone es que la subsecretaría es la que va a hacer una propuesta general de relocalización de las concesiones que se encuentran en una misma área. Así vamos a evitar o facilitar de alguna manera todo el proceso. Si están en la misma área, toda la propuesta se hace, digamos, respecto de ello. Y esa propuesta o el proyecto lo que establece para este asunto es que la propuesta debe atender necesariamente a motivos ambientales, a motivos sanitarios y de ordenamiento territorial. ¿Por qué? Porque precisamente, para eso hablaba Eugenio sobre la participación de las comisiones respectivas del uso del borde costero, porque en verdad hoy día, y durante el tiempo, digamos, que ha precedido a este proyecto y desde el otorgamiento de las concesiones, hay planes de propuesta, digamos, del uso del borde costero de diferentes maneras. Y esas formas deben tratar de compatibilizar las distintas actividades. Naturalmente que cuando la Comisión del Borde Costero hace las propuestas, entiende que existen estas concesiones. Y lo que se está buscando, digamos, es que a partir de esos usos determinados y en el fondo del ordenamiento territorial que se ha propuesto para esa zona, sean precisamente la propuesta que efectivamente el proyecto le da a la subsecretaría como atribución para hacer la propuesta de relocalización de las concesiones que se encuentran en una misma área. Entonces, ahí están los criterios que de alguna manera son aquellos que se deben atender para los efectos de dicha propuesta. Segundo, respecto de las concesiones que consultaba el senador Pizarro, a esas concesiones lo único que les va a afectar, si es que se acogen o no a la propuesta de relocalización, son las distintas formas de o relocalizar o de hacer el ajuste cartográfico, pero no van a tener ningún régimen jurídico diferente del aplicable hasta el día de hoy. No hay una diferencia o una mayor exigencia respecto a la actividad que ellos desarrollan. Solamente les va a afectar el asunto de la eventual o ajuste cartográfico o relocalización si procede. Respecto de los permisos de escasa importancia, estos permisos de escasa importancia lo que se busca precisamente es generar
o mejor dicho, evitar la incerteza y la precariedad de los mismos. Es decir, la regularización de estos permisos evita que cada 8 meses o cada 1 año, dependiendo del plazo que se le haya dado, la gente tenga nuevamente que volver a hacer el trámite que la autoridad está, entre comillas, graciosamente dispuesta a otorgársela o no, sin considerar elementos valiosos para estos efectos, sin considerarlos formalmente a lo menos, como son cómo hizo el trabajo anterior, cómo explotó ese permiso previamente, cuánto tiempo lleva ejerciéndolo, etcétera. En este caso sí se regula eso y se da preferencia precisamente a aquellas personas o familias u organizaciones que eventualmente hayan efectivamente explotado estos permisos adecuadamente durante un tiempo hacia atrás. Por lo tanto, desde ese punto de vista, la legislación que se propone respecto de los permisos lo que busca precisamente evitar esa incerteza y precariedad que hoy día es muy evidente y que a partir del proyecto estimamos que debe estar mucho mejor regulado y que les va a dar más seguridad y tranquilidad. Por lo pronto ya no son los periodos máximos de 1 año como se establece hoy día, sino que sería un periodo máximo de 10 años. Y bueno, me parece que eso es lo relevante que se preguntó. Gracias, presidente. Sí. Tal vez me voy a arrepentir de hacerla, pero no entendía la lógica de la regularización o de la carta, ¿cómo se llama? Del ajuste cartográfico. ¿Y cuál es el motivo para realizar las relocalizaciones? ¿Ambientales eran? O sea, eso es el criterio, ¿no? Sí. Okay. ¿Y eso es a solicitud de parte o la autoridad de oficio? Ya, ok. ¿Y cuántas estiman ustedes que van a hacer eso en total? Entre las relocalizaciones y las cartas, porque dicen que en 3 años están listos estos, y son 2.000 concesiones. No se revisarán las 2.000, me imagino, ¿o sí? Sí. Presidente, lo que pasa es que, a ver, el tema de que las concesiones en Chile operan en un lugar distinto es una situación que no distingue titular, no distingue especie, es una situación que se da en toda la acuicultura, por las distintas razones las que se han discutido en esta comisión. En el caso del público objetivo, por así decirlo, de este proyecto de ley, nosotros estimamos de que básicamente va a ser un proyecto que va a abordar el tema de los meros ajustes cartográficos, que es decir, validar donde históricamente han operado. La relocalización, es decir, salir del lugar donde históricamente ha operado para irse a otro, es algo que a priori no se prevé tan necesario en esta actividad, salvo casos puntuales que pueden haber conflictos con otros usuarios, con áreas de manejo, etcétera. A diferencia de los salmones, donde la relocalización, es decir, irse derechamente a otro lugar, sí es un tema importante porque evidentemente se requieren lugares más profundos, más ventilados. Hoy día la tecnología es distinta a la de 20 años atrás, por lo tanto ahí sí cobra importancia la relocalización. De las 2.000 concesiones aproximadamente que hay de distintas de salmones, choritos, algas, abalones, nosotros estimamos que en estricto rigor, alrededor de un 90% de las concesiones van a estar en esta situación de meros ajustes cartográficos y no más del 10% eventualmente requeriría una relocalización, es decir, trasladarse derechamente de un lugar a otro. Porque precisamente el problema que se da es que han operado en un lugar distinto donde se les otorgó. Ahora, efectivamente, ustedes lo captaron muy bien, pero esta es una imagen que pretende mostrar solamente 3 concesiones, pero esto efectivamente es un mosaico. O sea, aquí al lado hay concesiones de algas, pueden haber de ostiones, pueden haber abalones. Entonces, el punto, ¿por qué es estructural? Porque cuando la persona empezó a ocupar un lugar distinto, ya sea porque se le otorgó un lugar distinto, porque, creámoslo o no, sucedió, o sea, la autoridad marítima otorgó en un lugar distinto, o la persona se instaló en un lugar distinto, eso tuvo efecto en el que venía después, porque evidentemente cuando la autoridad marítima le fue a entregar al segundo, como el otro estaba corrido, lo entregó un poco más allá, y así sucesivamente, y por eso es que el problema es tan generalizado. Y hay situaciones que son efectivamente de responsabilidad del Estado, pero también probablemente hay titulares que se instalaron mal, pero eso tuvo un efecto y en lo global genera que hoy día operen en lugares distintos o muy similares, como sea la imagen, a donde debieron haber operado, y eso es lo que pretende resolver el proyecto. Ahora, es una facultad que establece el proyecto de ley, que también tiene, por supuesto, su grado de libertad, porque las restricciones son siempre las mismas, es decir, tienen que ser dentro de las áreas apropiadas, o sea, no podríamos hacer un mero ajuste cartográfico o una relocalización fuera de las áreas apropiadas, y eso ya es un espacio acotado. Lo segundo dice que tiene que respetar la zonificación del borde costero, o sea, tampoco podemos
la subsecretaría va a proponer una zonificación en un lugar donde no haya área apropiada o no haya preferencia de acuicultura. Lo tercero, se incorporó que la relocalización también solamente se puede hacer dentro de la comuna respectiva. O sea, eventualmente, si alguien se quisiera trasladar, que es relocalizar de un lugar, en cualquier caso lo tendría que hacer dentro del área apropiada, solo dentro de la comuna respectiva, porque eso quedó explícito en el proyecto, y respetando la zonificación del borde costero y sometiéndose al sistema de evaluación de impacto ambiental cuando corresponda, por supuesto, dependiendo de la magnitud del proyecto. Por lo tanto, ahí también está agotada o acotada la facultad que va a tener la subsecretaría. Pero en concreto, su pregunta, presidente, nosotros estimamos que alrededor del 90% de las concesiones distintas de salmones van a requerir los meros ajustes cartográficos, porque es un problema que se ha arrastrado históricamente, que han operado por distintas razones distintas de salmones. El 90% de las concesiones de choritos, algas, balones, ostiones, etcétera. Claro, cosas distintas son los salmones. No tenemos concesiones de locos. Los locos son áreas de manejo senador. Sí. Eso, presidente. Gracias. Muchas gracias. Dijo Coloma 2 minutos, pero... Ojalá lo pueda mantener de manera permanente. En términos generales, yo estoy de acuerdo con este proyecto en la medida que esta facultad sea acotada, ojalá a ajustes cartográficos, porque cuando usted señala que efectivamente hay personas, pescadores artesanales o pequeña industria que se instaló en un lugar distinto en la concesión, en el fondo eso es una causal de término de la concesión y hoy día tú se las estás regularizando. Creo también que debe ser muy acotada, porque si no sería muy fácil por esta vía evitarte todo el trámite de una nueva concesión vía pedir una relocalización. Y segundo, y finalmente quiero decir, en la letra C del artículo 1 sí permite, excepcionalmente, pero permite la relocalización fuera de la comuna en que está ubicado. No como usted acaba de decir que no puede, que necesariamente tiene que esta relocalización ser dentro de la misma comuna. Lo permite cuando está en el límite, pero lo permite. Claro, por sentido, presidente. Gracias, presidente. Somos de Hacienda, pero... No, presidente, por su intermedio. A ver, el proyecto de ley, tanto los meros ajustes cartográficos como las relocalizaciones se someten a la misma tramitación de una solicitud de concesión de acuicultura. La única diferencia que establece el proyecto respecto a los meros ajustes cartográficos, en tanto dice no requieren banco natural ni requieren someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental. Por lo tanto, las relocalizaciones, es decir, cuando alguien derechamente se desplace de un lugar a otro, eso se somete a un trámite que, lo mismo que un proceso de concesión, que en el fondo se demora en promedio 7 años, o sea, banco natural, evaluación ambiental, planos, visación, etcétera, todo lo que corresponda. Y lo segundo, sí, usted tiene razón, efectivamente el proyecto lo acota, pero la facultad que otorga el proyecto de ley es igualmente limitada, porque la condición es que esté en el límite comunal. En el fondo, cuando uno proyecta la comuna al mar y eventualmente hay una concesión que la mitad se sobreponga con otra comuna, ahí se permite que eso se pueda hacer, pero en ningún caso pasar derechamente, estando en una comuna 100% en otro lado, a otra comuna. O sea, solamente está acotado el tema de cuando hay el límite comunal, en el fondo para resolver el tema de los meros ajustes, porque que sucede poco, pero podría darse en algunas comunas en Chiloé fundamentalmente. Gracias, presidente. Yo no soy experto en el tema pesca, pero sí hemos visto lo que ocurre con la pesca y cuando no está bien fiscalizados los temas medioambientales. Entonces, acá, ¿qué va a ocurrir en los numerosos casos de concesiones, que por lo demás, recuerdo que leí el proyecto, duran 25 años las concesiones y son renovables prácticamente automáticamente en la medida que el concesionario no haya sido sancionado en exceso por faltas medioambientales, pero puede haber cometido muchas faltas medioambientales, pero en la medida que no cumpla la mitad, no sé, hay un porcentaje, hay un número, hay una proporción, se le va a autorizar nuevamente. Entonces yo digo, ¿qué ocurre en el caso de un concesionario que ha estado en límite de cumplir con lo básico, lo mínimo, pero que ha contaminado, que no se ha preocupado, y a él entonces ahora se le relocaliza y se le exime tal vez o tiene un tratamiento distinto que los 7 años, porque estas relocalizaciones no van a durar 7 años como si fuera una concesión desde cero, ¿no? Para entender, porque, no sé. Dice que una concesión desde hoy, desde que comienza de cero, el tiempo que yo le entendí a usted es alrededor de 7 años entre todos los estudios. Para el efecto de las relocalizaciones,
¿Se van a demorar 7 años también? ¿O va a haber un procedimiento distinto? ¿Ah? Por su intermedio, presidente. La pregunta es por qué tenemos que... en el fondo es mantenerle la concesión. Yo no entiendo por qué hay que hacer... Yo estoy tratando de entender el criterio de por qué yo relocalizo. ¿Y con qué reglas se hace, senador Montes? Presidente, senador García, perdón. o sea, el propósito de relocalizar es que las personas puedan seguir trabajando, generando sus ingresos. Por lo menos lo que yo veo en la comuna de Puerto Saavedra, en la Araucanía, son todas personas de esfuerzo, de trabajo, ninguno de ellos es un gran empresario. Y cuando Ellos no no hay... venden sus derechos de concesión. No que yo sepa en No realidad. lo ceden. No, lo digo porque la ley lo permite. no. No lo transan. Y yo les he visto de que ellos enfrentan dificultades porque todos para trabajar necesitan también tener certeza jurídica de que donde están trabajando es el lugar que corresponde. Entonces yo creo que ahí, por eso es que yo valoro este proyecto, porque creo que viene a solucionar, viene a entregar una herramienta en realidad, viene a entregar una herramienta que hoy día no existe para solucionar problemas reales. ¿Cuánto van a poder solucionar? No soy tan optimista básicamente porque yo lo que he visto allá también en mi zona es que todo está entregado. Entonces correrse aunque sea un par de metros para allá, para acá, no es tan sencillo, porque se encuentran inmediatamente y topan con otra concesión. Pero yo al menos creo que hay que darles el instrumento. Y recordar, presidente, además que este proyecto viene aprobado por unanimidad de la Comisión de Pesca. ¿Sí? ¿Cree usted? El expansión de la quilla. Esta cosa no entiende mucho. Senador, sí. Una vez que relocalicen o que hagan el ajuste cartográfico, ¿solo varía eso? ¿El plazo que tenía esta persona para la utilización sigue corriendo el mismo, no parte de cero? Es como una concesión nueva. Bueno, ¿Es una concesión nueva? Sí. O sea, si yo tenía una concesión por 10 años, y llevaba 3, ¿me relocalizan en otra parte del año 0? O sea, están modificando la concesión además de relocalizar. Claro, pues, perdón, son de 25 años. Están del año 22. Bueno, la distinta inquietud. Senador Montes. No, yo quiero insistir en la preocupación anterior. Lo del salmón, ¿por qué queda tan excluido? ¿Está todo resuelto esto? Eso es mi pregunta. No, yo lo sé, pero está operando bien, esa es mi pregunta. Porque hay problemas de descuido en la mantención de fondos, hay problemas de epidemias permanentes, no sé qué reflexión han hecho. Y respecto a otras cosas que se dicen, como uno no tiene mayor formación en esto, yo sí puedo decir que el pelillo, correrlo 20 metros es un cambio radical. O sea, no es un problema, porque esto tiene mucho que ver con los movimientos de las mareas en relación a los ríos. O sea, la relación marea-río lo que genera, por lo menos conozco 2 lugares así, genera los espacios para que crezca o no crezca. Y además hay algunos que se han preocupado de mantención y hay otros que no se han preocupado. ¿Qué trato diferenciado se les da? Me refiero a plantar, porque hay periodos de plantación, periodos de veda que se dan los propios personas que tienen a cargo esto, los propios pescadores. ¿Cómo van a diferenciar todo esto? O sea, yo no tengo duda en lo que dice el senador García, que hay que entregar esta facultad. Tengo duda en cómo se asegura no afectar ciertos intereses en función de otros intereses. Tiene que haber un equilibrio porque van a haber presiones muy fuertes de que algunos quieren quedar mejor ubicados respecto a ciertas situaciones y otros peor. Porque aquí, en todo esto, hay una pelea permanente, una disputa muy fuerte. Entonces, eso es mi duda. A lo mejor requieren más instrumentos ustedes, más facultades, pero también más obligaciones. Y dar cuenta, esto tiene que ser algo muy transparente, dar cuenta, no sé, ¿cómo lo han pensado? O sea, los comentarios son es para tener un buen proyecto y que sea efectivo. El sentido está claro que es bueno, pero surgen algunas inquietudes. Señor subsecretario. Gracias, presidente. Quiero partir por la última consulta del senador Montes. Refería al tema de los salmones. Es evidente, y es de público conocimiento, que la industria salmonera genera, digamos, tensión con el resto, digamos, de la sociedad y las actividades del mundo laboral, por una parte, digamos, de la gente que trabaja ahí, sus intereses, con el mundo, digamos, ambiental, con el mundo turístico, en fin, una serie de tensiones permanentes que la autoridad debe de alguna manera balancear, sin tratar naturalmente de excluir o eliminar alguna de ellas, digamos.
Ahora bien, ¿cómo se está regulando esto? Aparece naturalmente a raíz de todas las situaciones que se van generando, de la nueva información, de los eventuales incumplimientos o infracciones o de los eventuales cumplimientos o requerimientos que haga la industria. Se está en una permanente actualización y estudio y evaluación de toda la normativa, tanto la que le corresponde a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura en este caso, digamos, como también la que le corresponde a otras reparticiones públicas, particularmente al Ministerio de Medio Ambiente. En tal sentido, y solo por dar algunos ejemplos, en los últimos 2 años se han producido importantes modificaciones y actualizaciones de los reglamentos sanitarios, de los reglamentos ambientales, de la Subsecretaría, pero también de los reglamentos, digamos, derivados del Ministerio de Medio Ambiente. Hay decisiones gubernamentales, digamos, de largo plazo, como por ejemplo excluir todas las nuevas solicitudes de concesiones en la región de Magallanes. Ya no se pueden otorgar nuevas concesiones en la región de Magallanes. Y desde ese punto de vista, digamos, hay una decisión de la autoridad en orden a proteger ciertas áreas. Por otro lado, está todo lo que dice relación con las áreas marinas protegidas. Las áreas marinas para múltiple uso, los parques marinos, las reservas de la biosfera, en fin, una serie de estructuras jurídicas que se les da a ciertas zonas para limitar el uso, restringirlo o, derechamente, digamos, eliminarlo o hacerlo incompatible con otros. Y adicionalmente a eso, hoy día, tanto en este Senado como en la Cámara, hay distintos proyectos de ley en tramitación que pueden incidir, digamos, directamente en el uso, digamos, de las concesiones, como por ejemplo está el proyecto de ley de biodiversidad que está en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, hay un proyecto de ley de sustentabilidad que va a ingresar al Ejecutivo, hay un proyecto de ley en la Cámara sobre salmones escapados, cuál va a ser el régimen que se va a aplicar respecto a los salmones que se escapen de las concesiones, en fin, hay una preocupación permanente tanto del Ejecutivo como del Parlamento y otras organizaciones para tratar de que la normativa vaya estando de acuerdo a los tiempos. Pero la verdad es que esa tensión es imposible resolverla, digamos, por decreto, por decirlo de alguna manera, ya que va a ser permanente, digamos, mientras existan las actividades como esta, digamos, en zonas que pertenecen de alguna manera a todos los chilenos. Eso respecto de los salmones. Respecto de los otros temas consultados. Por su intermedio, presidente, sí, a su pregunta, presidente, efectivamente la relocalización tiene por regla básica que deben ser las mismas, no son ni más concesiones ni más superficie. Por lo tanto, cuando se habla de mero ajustes cartográficos de relocalización, siempre estamos hablando de las mismas superficies o el mismo número de concesiones. Efectivamente, los antecedentes, como bien lo decía el subsecretario, son básicamente antecedentes ambientales y sanitarios que son elaborados por la autoridad, en realidad. No es a petición de parte y, por lo tanto, eso se funda en la necesidad de contar con mejores espacios para que las personas puedan desarrollar sus actividades. Como lo decía inicialmente, la relocalización, a diferencia, tanto la relocalización como los meros ajustes cartográficos, en ambos casos, se someten al mismo procedimiento que una solicitud de concesión de acuicultura. La diferencia que establece el proyecto de ley es en favor de los meros ajustes cartográficos que excluyen la posibilidad de hacer banco natural, porque se entiende que una actividad que históricamente se ha hecho ahí, y lo excluye de la evaluación ambiental. Pero para todo lo demás sigue el mismo procedimiento de una concesión. Por lo tanto, los plazos van a estar más acotados respecto a una relocalización. Una relocalización en principio estimamos que se debería demorar lo mismo que una concesión de acuicultura, es decir, en promedio 7 años, salvo que haya una modificación legal en la tramitación, que esto no lo contempla, pero en el caso de los meros ajustes cartográficos va a ser más rápido porque se excluye el banco natural, el proyecto de ley lo dice, y se excluye el sometimiento al sistema de evaluación de impacto ambiental. Por lo tanto, eso debiera cortar el plazo en un periodo considerable, pero se someten al mismo régimen. Respecto al tema de las vigencias, efectivamente acá lo que dice es que tanto las relocalizaciones como los meros ajustes cartográficos se cambian, por así decirlo, su régimen. Hay que recordar que las concesiones hasta el año 2010 tenían un régimen indefinido y a partir del año 2010 las concesiones de acuicultura tienen un régimen finito de 25 años renovables por igual periodo. La gran mayoría de las concesiones hoy día han sido otorgadas antes del 2010 y por lo tanto tienen un régimen indefinido. Lo que dice el proyecto de ley es que tanto los meros ajustes cartográficos como las relocalizaciones se someten al mismo régimen, por lo tanto las indefinidas pasarían a ser de 25 años, salvo, y el proyecto de ley establece una excepción, para aquellos acuicultores que
respondan a ciertos criterios de niveles de producción acotados que están en el artículo 3º transitorio del proyecto de ley, que en esos casos en la vigencia de la concesión en el fondo se mantendrá respecto del originalmente otorgado. Es decir, si fue otorgado indefinido, se trata de meros ajustes cartográficos y cumplen con estar en la hipótesis que está en el artículo 3º transitorio, que son básicamente pequeños productores, seguirán siendo indefinidos. Para todo lo demás, meros ajustes cartográficos que no estén en esa hipótesis y relocalizaciones van a pasar de indefinidos a 25. Gracias. Senador Pizarro. Aprovechando, presidente, el último comentario respecto de los estudios de impacto ambiental que se tienen que presentar de acuerdo a la normativa actual cuando tienen que hacer una nueva concesión. Esa norma, que es la que rige ahora, se aplica también a los chicos cuando quieren hacer un cultivo distinto a lo que tienen autorizado. ¿Se acuerda que planteamos el tema de las federaciones del Choapa que querían hacer el desarrollo de un proyecto de erizo, buscando alternativas también de productos? Y lo que les estaban exigiendo es que tenían que hacer un estudio de impacto ambiental. Ya cuando hay que hacer un estudio de impacto ambiental se acabó el proyecto, porque es imposible hacerlo, por costo, por tiempo, por todo. En esa oportunidad usted hizo referencia a que este proyecto podía solucionar ese tema, limitándolo a una declaración de impacto ambiental y no un estudio. ¿Eso es así? ¿Quedó claramente establecido, no? Porque si no sería interesante hacer una indicación al respecto. Por su intermedio, presidente, no, son materias distintas, senador. Lo que plantea este proyecto es que establece diferencias en favor de aquellos que cumplan con ciertos requisitos de pequeña producción para no someterse, como parte del proceso de mero ajuste, al sistema de evaluación de impacto ambiental. Lo que no quiere decir que no haya una evaluación ambiental del sector. La evaluación es sectorial, por así se llama su pesca. No se someten, pero hay una evaluación ambiental sectorial, para que no quede la sensación de que no hay una evaluación ambiental de los meros ajustes. No, lo que conversamos en la última reunión, senador, más bien va, como le decía el subsecretario, en que él nos pidió, y estamos en una tarea ardua, de levantar, definir qué es acuicultura de pequeña escala, sacar un reglamento y a partir de ello establecer una normativa diferenciada y acorde con el segmento de acuicultura de pequeña escala para facilitar precisamente la diversificación que usted plantea, porque hoy día es una traba cambiar de una especie a otra, porque hoy día la normativa, como está pensada fundamentalmente en salmones, lo obliga a someterse al sistema. Es un trabajo que actualmente nos encontramos en desarrollo, estamos en proceso de validación por el subsecretario y nosotros esperamos en el corto plazo modificar la normativa para precisamente facilitar la diversificación productiva en ese sentido. ¿No lo podemos colocar acá? ¿Perdón? Sí, podríamos incluir una indicación en esa línea, de manera transitoria, porque en realidad es para facilitarle el desarrollo sobre la base de un proyecto que sea evaluado por ustedes, como son todas las cosas. Sí, senador, mira, nosotros estamos muy de acuerdo con eso y la verdad es que el único tema es que ponerlo en este caso para nosotros nos representa hoy un problema, porque hoy estamos en una discusión interna de qué significa, cuáles son los límites de la acuicultura a pequeña escala. Todo en relación, porque estamos redactando el reglamento de los beneficiarios y los requisitos para ser acreedor, entre comillas, a lo que va a ser el nuevo Instituto de Desarrollo de la Pesca Artesanal y Acuicultura a Pequeña Escala, el INDESPA. El INDESPA ya está publicada la ley, digamos, se acaba de publicar el decreto con fuerza de ley que establece la planta y esperamos que en régimen pueda estar funcionando a partir del próximo año. Y ese nuevo instituto que va a reemplazar al actual Fondo de Administración Pesquera, la Subsecretaría, es el que tiene los recursos para apoyar precisamente a todas las organizaciones de pescadores. Para que eso pueda funcionar adecuadamente, nosotros estamos trabajando, digamos, a toda marcha, entre comillas, para tener todo esto listo durante este año 2019 con todos los reglamentos necesarios. Y dentro de esa reglamentación está la definición general de hasta dónde llega la acuicultura a pequeña escala para que ellos sean los beneficiarios. Entonces, ponerlo acá nos adelanta algunas decisiones que estamos tomando en estos momentos, pero créame que esto se va a hacer en el más breve plazo posible porque estamos obligados, por la vigencia de la ley, a tener todo listo dentro del curso de este año y nosotros creemos que en septiembre, octubre vamos a tener los reglamentos ya elaborados. El problema de la definición... Perdón, presidente. No, lo que pasa es que en la definición hay que aclarar de que pueden ser beneficiarios también de esas normas o de ese reglamento las áreas de manejo, porque el área de manejo hoy día no es considerada una concesión y por lo tanto
ahí va a haber, hay que tener una definición muy precisa que las incluya. Pueden chocar. Cambia la comercialización y otras cosas. Si me permite, presidente. Efectivamente está, para su tranquilidad, digamos, considerado que todas las áreas de manejo que desarrollen actividades de pequeña escala de acuicultura van a estar consideradas, digamos, dentro de los potenciales beneficiarios. De una manera mucho más regulada, segura, pero también hoy día esos están excluidos de los fondos de administración pesquera. Entonces van a ingresar a un nuevo régimen que les va a permitir acceder a mejores recursos, digamos, y esperamos con mayores fundamentos técnicos. Lo último, solamente tenemos que ir a la sesión especial. Una pregunta menor. ¿El proyecto original que presentó el gobierno estaba circunscrito realmente a la 10ª región? ¿O uno entendió eso? ¿O era el tema de las semillas? Y lo segundo, ¿estaba circunscrito a determinado tipo de explotaciones o concesiones? ¿Ah? ¿O siempre fue tan amplio? ¿O la amplitud que tiene hoy día fue producto de las indicaciones? Por su intermedio, presidente. En ambos casos, el proyecto siempre fue pensado para todas las regiones. Lo que pasa es que yo la presentación la enfoqué en la región de los lagos porque ahí se concentran los choritos, se concentra la alga y se concentra la captación de semillas. Pero efectivamente un proyecto nacional, a todas las regiones. Y lo segundo, siempre estuvo circunscrito, bueno, tiene relación con lo otro, a todos los tipos de cultivos distintos salmones. Siempre se pensó así el proyecto original. Las indicaciones más bien fueron en otro sentido, ¿no? Las indicaciones no afectaron la idea original del proyecto. Yo no quiero insistir. ¿Tienen algún documento que evalúe el estado de la industria del salmón? Porque me gustaría entender por qué eso se excluye tanto. Entréguenme, conocer un texto nomás. A todos, porque no, tengo una señora que es alérgica en realidad. Presidente. Tengo una señora, él tiene una señora, la otra no tiene problema. La otra le gusta la la otra señora le encanta el salmón. La merluza, la otra. Ustedes son miserables. ¿A vos no te gusta? Ya, claro. Por favor. Presidente, por su intermedio, lo que podemos compartir es un documento público del Cernapesca donde hay una minuta, por así decirlo, bien gráfica, ilustrativa de la situación productiva, sanitaria y ambiental de la industria del salmón. Sin ningún problema. De hecho, acaban de publicar la última que resume la situación de enero a mayo del 2019 en comparación con enero a mayo del 2018, además. Así que se la puedo compartir. Muy bien. Vamos a levantar la sesión. Ciertamente nos vamos a reunir prontamente y entre medio lo dejamos la inquietud del informe financiero, entendiendo que los costos son bien acotados y menores, pero requerimos eso. ¿Ok? Muchas gracias. Bueno, se cumplió el objeto de la sesión, se levanta.